Hola. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres una caña? Pues sí, la verdad que sí. Pues venga, primo. Bueno, no sé si sabes cómo va esto, pero empieza con una pregunta incómoda que deja la anterior persona que vino de invitada. Vale. La pregunta la hizo María Qué miedo. y me dijo, ¿quién es la persona más rara con la que has salido de fiesta? Es que no quiero comprometer a nadie. Por ejemplo, del casting de Una caña con Mau, bastantes. Y también con gente que luego me ha dado trabajo. O sea que te ha cundido. Sí, me ha cundido salir, la verdad que sí. Qué bien, pues salud. Bueno, salud. Bueno, no sé si sabes que esto va como... durará la entrevista lo que dure esta caña, Vale. así que... La primera me la hago tranquilo Eso siempre, es. o sea que Vale, va bien. Vale, si tuvieras un bar, ¿qué nombre le pondrías? Una palabra. A gusto. Es una palabra que me gusta mucho. A gusto. A gusto. El a gusto. No puede estar mal en un bar. que El se a llama gusto. ¿Dónde estás? A gusto. En el a gusto. Son dos. A gusto, ya. Qué bien, qué bien. Pero a gusto va bien, ¿no? Pero o sea, no luego puede estar esto, yo creo un bar que se llama a gusto. Claro. Vamos al a gusto. Pero está guay. a gusto como palabra, como a todos juntos. Sí, a gusto. Al a gusto. Yo te he visto las manos. Y he hecho ya. Me encanta. Ya, pero bueno, ya no me lo quito nunca. Es como... ¿Para Parte qué vas a de tu hacer la cuerpo. cama si luego te vas a dormir otra vez? Totalmente, yo fan. Pues para que me lavas las manos. Oye, ¿y de bares que estén en Madrid, que te gusten? Pues Casa Paco. O sea, fan, tortillero, fan ahí a muerte y desayuno casi todos los días ahí. No he ido nunca de cañas a Casa Paco, pero en realidad a la hora que desayuno pues me podría tomar una caña perfectamente. ¿Y algún sitio donde te gustaría pintar? Sitio como destino no lo sé muy bien, pero por ejemplo objetos, que me gusta mucho pintar, todo, envolver cosas con pintura, me fliparía pintar un barco. Así que si alguien está escuchándome... Qué guay. Yo es que te conocí porque me saqué una foto en un váter que habías pintado tú y todo el mundo me dijo, esta persona es este piro, no sé qué, tal. Y ahí fue cuando empecé a conocer lo que hacías y me flipó. De hecho, guay. Es el primer sitio que pinté así rollo techo, paredes, váter, todo lo que pillaba por el camino y la verdad que fue muy guay, muy guay. Según la revista Forbes de hace unos años, eres una de las personas más influyentes de este país. Eso parece. Qué fuerte. Ya, yo cuando me lo dijeron me quedé... Digo, que además teníamos que hacer como unas mesas redondas y hablar en público, que odio hablar en público, me da mucha vergüenza. Y digo, ¿qué hago aquí? Es que es muy fuerte, es guay. Es guay, es guay. ¿Tu rutina de trabajo cómo es? Pues la verdad que tengo bastante rutina, porque si te lo tomas muy en serio, a veces te puede llegar a cansar o a, ¿sabes? Pero luego por otra parte tienes que ser constante y por lo menos todos los días yo voy todos los días al taller. ¿En qué momento dijiste, ostras, esto es mi trabajo? Pues yo llegué a Madrid aquí a hacer diseño gráfico y bueno, acabé la carrera. Enhorabuena. Yo no puedo decir eso. Y bueno, cuando estaba acabando la carrera, a la vez estaba como de repente vendiendo un poco de obra, también algunos encargos, algunos murales y tal. Y nada, tuve suerte y no voy a diseñar nunca más. Tipografías y cosas de estas. Ya, sí. Eso nada. Nada. Oye, y o sea, empezaste con el graffiti. ¿Cómo te llegó el rollo del graffiti? O sea, como de... Pues es que se pintaba mucho graffiti cuando yo Y ya está. Sí, y yo soy de Extremadura y justo en Extremadura se pintaba un montón de graffiti y todas las revistas que teníamos era todo graffiti y a mí me molaba pintar y yo creo que pinté graffiti porque me lo impusieron. No, pero, bueno, y gracias a eso quizás pinto murales, ¿no? Porque igual de repente si no hubiera pintado graffiti, lo de pintar en la calle quizás no lo tendría como concepto en mi obra. Luego la gente en plan, espera, como viendo tus murales rollo, espera, esto no es vandalismo, creo, mierda, me he liado, ya no sé qué, como la gente bloqueada, ¿sabes? Sí, que no sabes qué hacer. Claro. De hecho, ¿cuándo pasó? Estaba pintando un cierre en Goya y estaba pintando con pinceles y había una señora que me iba a echar la bronca, pero de repente se rayó un montón porque me vio allí con el plástico, las luces, las pinturas tal, y dijo, hostia, ¿he hecho la bronca o no? Dile más de señora. Claro, estás pintando, pero esto puedes. Y yo, claro, hombre, no ves la que tengo aquí liada. Ah, porque te iba a echar la bronca, porque es que esta gente que los grafiteros están, no sé qué. Tenía yo ganas de echarte la bronca, pero y se fue la tía con unas ganas de echarme la bronca, la pobre no podía. Tu señora, tengo un pincel, por favor, respete. Claro. Oye, te he preparado un juego, si te parece. Es un ¿qué prefieres? De estos de toda la vida. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un cuadro de Van Gogh o en uno de Munch? De Van Gogh. Tope de color. Total, es que vamos. Claro.
¿Qué prefieres? ¿No triunfar ahora, pero ser recordado en el futuro como un gran artista o triunfar en la vida y ser olvidado? Triunfar en la vida, ¿no? Tal, luego, ¿por qué? Si nos queda poco, de todas formas. Hombre, espero que un ratito. Que seamos mayores, por lo menos. No, lo digo en general, de como planeta, ¿no? Eso es verdad. ¿Qué prefieres? ¿Pintar un edificio estando a menos 20 grados o a 40 grados? Bueno, al final cuando hace frío te abrigas y al final estás Con haciendo guantes. ejercicio. Subes, bajas, andamio, no sé qué, coges, te agachas, al final te... Un día me puse como ropa térmica porque tenía que pintar de noche y me la acabé quitando y todo, con frío. Con frío. Y la última, ¿qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes o la cerveza de mediodía del domingo? La del domingo, yo creo. Que te... Después de todo el fin de... Sí, sí. Vale, me parece buena Sí. respuesta. Pues has pasado bien la prueba del Sí, que prefieres. genial. Estupendo. Y ahora me falta que me digas la pregunta incómoda para la siguiente persona que venga de invitada. Pero antes, ¿eso es un jamón lo que tienes colgado Sí. en tu cuello? Sí. Una amiga mía que es diseñadora de joyas, Linda. Pero es que soy extremeño, o sea, era como no me voy a comprar un jamón. Hombre, ¿Cómo claro, no? totalmente. Me encanta. Pregunta incómoda. ¿A qué hora es la última hora que has salido de una fiesta? ¿No? Como, ¿cuál es el tope que has tenido? O sea, la última... Sí. Si se te ha juntado alguna vez del viernes con el domingo, esto que se ha Eso pegado es. el fin de... Mira, metafóricamente queda más bonito y todo. Sí, sí. Eso es. Tu máximo tiempo O el estando lunes de con el fiesta. miércoles, a saber. Claro, cualquier día. Sí. La cerveza del domingo con la cerveza del lunes. Eso es. Eso es. Pues lo has explicado perfecto. Salud. Me has ayudado. Oye, mil gracias por venir. A ti. Ha sido muy guay. Mucho. Jo, Gracias. muchas gracias a ti. Te invito a animo salir. a que salgas. Cuando quieras, vuelva. Adiós. Hoy nos hemos tomado una caña con Mr. Piro, tiempo más que suficiente para inspirarnos. Si queréis ver a qué sabrán las próximas cañas, pues en cada 15 días como que subimos un vídeo. Si no, luego hay una lista de reproducción con todas las cañas que me he tomado y luego pues en la web de Madrid. Es que está en todas partes. En Instagram pongo stories, es que no sé. O sea, si no lo ves, ya me parece algo ya personal que me duele. Pero lo demás súper bien. Adiós. Os quiero, hasta la próxima. Adiós.